Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo intercambiar entre el kernel LTS y el kernel del Rolling Release para hacer pruebas de nuestro sistema o para verificar el funcionamiento del mismo. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es consultar primero qué versión de kernel tenemos actualmente. Para eso ejecutamos el comando uname-a o -r pues para ver la versión. En este caso tengo la 5.8.1 arch-1. Esa es la que viene con la rolling release o con la última actualización que tengo hasta el momento. ¿Listo? Para instalar el kernel LTS simplemente ejecutamos sudo pacman-s mayúscula linux-lts y si queremos también podemos instalar los headers con linux-lts headers. ¿Listo? Aquí simplemente aceptamos la instalación, son aproximadamente unas 90 megas. Aquí voy a acelerar un poco el video pues para que veamos la descarga rápidamente. ¿Listo? Una vez se termine la descarga ya vamos a ver cuál es el siguiente paso. Por ahora vamos a descargar los paquetes. Listo, son solamente esos dos. Una vez se terminan de descargar, el proceso va a empezar a construir las imágenes para el arranque de la nueva versión del kernel. ¿Listo? Entonces va a construir lo que sería la imagen de Linux como tal para el kernel y la imagen del init, del initial RAM disk, del init RAM eh, FS. ¿Listo? Entonces pues aquí le está construyendo, está ejecutando, corriendo los hooks y ejecutando lo que ya son como tal las imágenes. Entonces, bueno, una vez terminada vamos a fijarnos en unas palabras muy importantes antes de borrar la consola. Vamos a fijarnos en la salida de los comandos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el initram fs-linux-lts, ¿sí? Eso ya nos da una pista y es algo que tenemos que tener en cuenta para lo que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Y específicamente vamos a trabajar con ese archivo y con la imagen de Linux. Entonces son realmente estas dos rutas que vemos aquí, que es la de VM Linux -LTS y con la del initram. ¿Sí? Solamente vamos a necesitar esas dos. Hay que tenerlas presentes. Esas dos salidas hay que tenerlas presentes. ¿Listo? Entonces el paso a seguir es crear un nuevo archivo de arranque para el system debut. ¿Sí? Como sabemos, pues cuando iniciamos o cuando hacemos la instalación de Arch Linux con System Debut, creamos una entrada por defecto que nos va a cargar el kernel que tengamos instalado por defecto. Pero como queremos arrancar con otro kernel, pues debemos crear una nueva entrada. O podemos modificar la que ya tenemos, pero pues para motivos del ejemplo y para tener un mayor control, simplemente vamos a copiar la entrada que ya tenemos y esa es la que vamos a editar. ¿Listo? Entonces en este caso la vamos a editar con Vim y vamos a cambiar los nombres del archivo de imagen, ¿sí? Y del archivo del initrd. ¿Listo? Entonces simplemente agregamos "-lts" a las dos ubicaciones, a los dos archivos y ya. Eso es todo para configurar nuestro system debut para que arranque con el nuevo kernel. ¿Listo? Por lo menos con el kernel LTS. Entonces simplemente pues hacemos las modificaciones. En el caso de Vim pues escribimos escape wq y ya con eso guardamos el archivo. Ahora solamente nos queda reiniciar el equipo. ¿Vale? Recuerden que si quieren, por ejemplo, pueden modificar el timeout del archivo de configuración de System Debut, el loader.conf, para que nos muestre este menú y pues se demore un poco ahí para que no entre derecho. Entonces aquí ya nos salen las dos opciones y voy a seleccionar la primera que es la del Arch Linux-LTS que acabamos de crear. Entonces pues aquí ya vemos el sistema arrancando. Listo, entonces recuerden, si por ejemplo, en el video que tengo para instalar Arch Linux, nosotros dejamos por defecto el timeout en 0. Entonces la idea es que lo dejen en por lo menos unos 3 segundos para que puedan ver el menú y tengan tiempo de escoger el Arch Linux LTS, ¿listo? O el del nuevo kernel que estén usando. ¿Vale? Entonces aquí simplemente verificamos y ahí nos damos cuenta que efectivamente estamos usando el kernel LTS. Entonces, pues eso es todo amigos, espero que les haya servido, que les guste, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cualquier pregunta, con mucho gusto la estaré respondiendo en los comentarios para colaborarles en lo que más pueda. Entonces eso es todo amigos, un abrazo para todos y chao chao.